Bueno, en esta sesión estaremos ya tratando de terminar la revisión de los elementos básicos del videojuego, como le hemos llamado nosotros, los elementos formales, como se mencionan en el libro, de manera que a partir de esto podamos entonces ya terminar de trabajar estos aspectos y que ustedes los empiecen a desarrollar ya de manera muy específica en su nuevo proyecto que empezaremos ya a platicar la siguiente semana. Entonces, el elemento en el que nos quedamos la última vez fueron justamente los recursos. ¿Cómo entonces los recursos se vuelven centrales para el desarrollo de los videojuegos? Aquí estamos haciendo énfasis entonces que los recursos ustedes los eligen, ustedes como diseñadores los eligen y los construyen. El usuario va a tomar estos recursos para poder alcanzar los objetivos. Entonces, cuando ustedes crean estos recursos, tienen que tener en mente que cada uno de estos recursos debería de poder aportar algo para que el usuario alcance su objetivo. Por eso aquí en esta diapositiva estamos señalando que los recursos tienen que ser útiles. ¿Cuál es su labor para que el usuario pueda alcanzar sus objetivos? Entonces, después, también un elemento central es que este recurso no sea demasiado en el entorno. Lo acaban de justo de comentar hace un momento, si hay demasiados power-ups, si hay demasiados recursos, pues entonces el juego eh, hasta podría llevarnos nuevamente a ser demasiado fácil o que ya no tenga sentido la manera en que se va desarrollando el juego y la relación con los power-ups. Y otro elemento central, pues es que sean valiosos, es decir, que el usuario los requiera, que el usuario quiera dedicarle tiempo para obtenerlos. Porque si son recursos que no hacen que los usuarios se interesen o hagan un esfuerzo extra por obtenerlos, entonces se puede ir perdiendo el interés por ellos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos encontrar este balance. Debemos de buscar este balance a través de la utilidad, de generar esta sensación de valor y por supuesto que no estén por todos lados, que no sea demasiado fácil obtenerlos. Algunos de los recursos más utilizados, ustedes ya los conocen bien, es el elemento clave, las vidas, ¿no? Este elemento que arroja vida y como decíamos, normalmente en los videojuegos, pues este recurso, uno de los elementos centrales es que es muy escaso. Puedes tener una cantidad discreta, pequeña de vidas y vas trabajando para hacerlo, para obtener otras vidas y entonces eso va generando el interés de los usuarios. En algunos puntos, inclusive se ha llegado a encontrar algunas versiones que te permiten hackear un juego y obtener un número de vidas infinitas. Pero eso también le quita el chiste, porque entonces ya cualquier cosa que pueda hacer, pues no importa porque vas a perder y puedes volver a regresar. Y entonces, justo puede ser que, aunque el juego pudiera ser muy interesante, tenga todas estas características que hemos estado discutiendo. Si este valor, no se, las vidas, este recurso no se logra entonces balancear correctamente, puede echar a perder todo su videojuego. Por supuesto, las unidades, los elementos que constituyen a su juego pueden ser piezas, pueden ser tropas, eh, pueden ser armas, pueden ser otros aditamentos que le suman cualidades a los personajes. Entonces, todos estos elementos son fundamentales. Ustedes eligen cuáles de estas unidades o elementos centrales
deberían de poder ir agregando al entorno para que esto lo haga más interesante. En algunos juegos, entonces, la cuestión de la vida se puede ver un poco más detallada, es decir, que la vida no sea como un 0 o un 1, ¿no? Te tocaron y te mataron, como podría ocurrir en un juego como Pac-Man, sino que hay un nivel de salud y este nivel de salud entonces va variando según las interacciones que tú vayas teniendo. Además, también es muy importante que el usuario entienda cómo esta salud puede afectar algunos recursos, puede afectar la jugabilidad en ese sentido. Ustedes ya han hablado de algunos de estos elementos clásicos de salud, que es donde conforme el jugador va perdiendo de salud, también puede perder algunas habilidades. ¿Y eso cómo se lo comunicas al jugador? A través de la pantalla, a través de los sonidos. Entonces, ustedes ya hablaban de estos ejemplos donde la pantalla se va oscureciendo, se va manchando. Por ejemplo, es muy común que si la salud la tienes asociadas a la pérdida, en un entorno de batallas, entonces hay como pérdida de sangre, llamémoslo así. Es común que la pantalla entonces se vaya manchando para ir mostrando que tu salud va bajando. Inclusive ustedes mencionaron también en otros casos cómo dejas de escuchar correctamente lo que ocurre en el entorno, un poco como tratar de simular y poder comunicar la idea de que no escuchas correctamente, que escuchas como si, como con mucho eco. Otro elemento entonces central son los power-ups, cómo esto cambia la interacción base del juego para ofrecer características adicionales al personaje y darle una mayor capacidad. Y habrá algunos otros elementos que no tienen un cambio inmediato, pero ustedes los pueden, bueno, el jugador los puede gestionar. Estos entonces son los elementos clásicos de los inventarios, donde yo voy recolectando elementos que más adelante puedo ir utilizando para resolver de mejor forma el problema que me está planteando el juego. E inclusive entonces los mismos terrenos es un recurso que ustedes pueden elegir cómo se gestiona como parte del entorno, cómo estas propiedades del terreno y lo que ustedes puedan hacer con el terreno, la interacción que se pueda generar con el terreno, también es un recurso que ustedes pueden diseñar, integrar como parte de la interacción y entonces a partir de ello generar una mayor jugabilidad. Pero siempre es importante recordar que todos estos elementos de recursos deberían sumar a la experiencia que ustedes quieren comunicar. Hay juegos también donde hay recursos que de pronto no tienen mucho sentido, ¿no? Donde a lo mejor la dinámica de un juego está orientada en un tema medieval y de pronto a los diseñadores se les ocurre agregar algunos aspectos que nada tienen que ver. Eso también puede ser interesante un poco para darle variedad, pero de todas formas, pues al principio pues saca un poco de balance en los recursos. También es muy común que los recursos en algunos juegos que son de temporadas, pues entonces se vayan actualizando de acuerdo a las temporadas que se hayan ido liberando. Cuéntenme un poquito de los recursos, algún recurso que les haya sido significativo y que lo recuerden y que digan, ah, sí, en este juego este recurso me gustó, no me gustó. Cuéntenme. Hace un momento ustedes mencionaban, mientras se animan a escribirlo en el chat o levantan la mano, yo sigo hablando para que no que nos quedemos en silencio, pero justamente Maite comentaba acerca de los power-ups, justamente lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué pasa si no los vuelves escasos y los pones mucho, los pones de una manera muy abundante? Pues justamente tienen un impacto en la jugabilidad, en este caso en el nivel de dificultad del juego. Entonces, allí es donde tenemos que buscar este balance con los recursos. A ver qué pusieron, gracias.
David pone en Outlast, las baterías son un recurso importante y escaso. Te hace administrar el uso de la cámara y solo usarlo cuando de plano no se vea nada. Perfecto, sí, es un muy buen ejemplo porque efectivamente te da ventajas, pero entonces como no lo puedes usar siempre porque entonces ya le quitarías un poco a la dificultad del juego de poder entonces tener dificultad para moverte en el entorno por las limitaciones de vista. Muy bien, buen ejemplo. En los juegos de Crash, las frutitas son importantes para conseguir más vidas. Sí, vean, vean justo cómo en muchos juegos a lo mejor este elemento, este concepto de mostrar alimentos y estos alimentos generaban, los iban relacionando pues con las vidas y por eso es que en muchos juegos se usa este concepto de las frutitas, ¿no? Entonces, es un juego, digo, es una estrategia bastante utilizada, que además los jugadores estamos muy acostumbrados a observar, ¿no? Si dices, ah, es una frutita, seguro eso me va a ayudar a conseguir más salud, más vidas, es muy fácil de reconocer. Otro ejemplo, algún otro comentario? Enrique, también si quieres agregar algo, ya sabes que son bienvenidos tus comentarios. Entonces, bueno, vámonos al siguiente punto. El siguiente punto está asociado, bueno, si no aparece ningún otro comentario, el siguiente punto está asociado con el conflicto. El conflicto en el caso de los videojuegos, entonces, surge, de pronto podríamos imaginarlo que es poner un jugador contra el otro. Pero lo podemos ver un poco más general, ¿no? El conflicto en los juegos nacerá de poner al jugador y hacer que no pueda alcanzar su objetivo. Entonces, ese es el conflicto central en el cual estaremos nosotros pensando y diseñando para que eso ocurra. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la vida difícil para el jugador para que no sea directo, no sea inmediato el alcance de los objetivos? Si el objetivo es mantenerse vivo en un entorno donde van saliendo muchos objetos que pueden irle bajando y afectando su salud, entonces, ¿cómo hacemos para que el jugador no pueda refugiarse en un punto y ya dejar que pase el tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer entonces este reto de ir balanceando, no, sí hacerlo sentir que puede alcanzar el objetivo, pero que no es algo tan fácil? Entonces, allí es donde el diseño de los niveles, por ejemplo, es uno de los elementos centrales. Cuando ustedes diseñan un nivel de un juego, entonces ese juego tiene que tener, digo, ese nivel tiene que generar suficiente dificultad para que este camino, este alcance del objetivo no sea tan adecuado. Y entonces, además, también en este conflicto, nosotros podemos llevar al jugador a decidir a qué le quiere dar prioridad cuando tenemos más de un objetivo. A lo mejor el objetivo central es llegar al final del recorrido, pero también muchas veces hay un objetivo intermedio que es obtener una mayor cantidad de puntos. Entonces, que el mismo jugador entrará en este conflicto interno de a qué objetivo le quiere dar prioridad, obtener más puntos, llegar más rápido a al punto final de este nivel, o también obtener más objetos, pero entonces explorar más el terreno para obtener y recolectar una mayor cantidad de objetos, también lo puede llevar a un objetivo que esté en contra de los otros, porque no es solo, ya no importa llegar al final del recorrido, sino más bien es recolectar la mayor cantidad de objetos.
Y más también, ¿qué pasa si en la propuesta ustedes ponen caminos alternos a otros niveles o encontrar otras escenas escondidas? Entonces, nuevamente el jugador dice, bueno, pues ni siquiera voy a acabar este juego o este nivel, pero esto me permitirá avanzar hacia otro tipo de cosas. Entonces, cuando ustedes piensen en conflicto, no podemos pensar en cómo hacer, insistiré mucho en esta parte, que el jugador no llegue directamente al objetivo, pero también que los objetivos puedan estar encontrados. Y entonces el jugador entre en estos conflictos internos de a qué le quiero dar preferencia. Y nuevamente, pues esto ya nos lleva a preferencias específicas. Entonces, habrá jugadores que les gusta explorar un mundo y entonces lo que quiere es recolectar todo y conocer todos los efectos, todos los elementos que haya alrededor de todos los recursos alrededor de el nivel. Mientras que habrá otros que les guste presumir que lograron terminar lo más rápido posible. Entonces, esto ya nos permite ofrecer y atraer jugadores con distintas preferencias y eso entonces hace que un juego tenga esta posibilidad de atender los intereses de distintos jugadores. Acá, por ejemplo, Enrique está poniendo como en los Metroidvanias que bloquean el paso al jugador a ciertas zonas mientras no tengas alguna habilidad en específico. Sí, entonces aquí justamente esto nos llevan a escenarios donde tú mismo estás obligando a través de este diseño de los niveles que el objetivo tenga que dividirse primero en subobjetivos, de alcanzar primero las habilidades, como lo ponen Enrique, donde ahí tienes que desarrollar algo primero, alcanzar una primer meta, una habilidad, un primer checkpoint, lo que ustedes definan. Y una vez que ya tienes ese punto, otra vez vuelves a regresar por el diseño de tu nivel para poder desarrollar con más profundidad o ahora sí alcanzar otras zonas que estaban bloqueadas. Esto es muy común, esta idea de las habilidades, checkpoints para recorrer un entorno. Entonces es un mismo entorno, pero que tienen entonces bloqueados los accesos a ciertas áreas para poder tener un poco más de interés sin tener que estar desarrollando nuevos niveles a cada instante. Todavía no hemos hablado mucho del tema del diseño de los niveles, pero un poco regresando al punto anterior de los recursos, pues se vuelve entonces muy costoso estar diseñando recursos y diseñando niveles. Entonces, ¿cómo haces para que tu juego pueda agregar una cierta variedad a partir de el diseño de los conflictos o bueno, el diseño de cómo los objetivos pueden entrar en conflicto y lo pueden volver entonces más interesante, más difícil, más atractivo, según pues lo que ustedes imaginen. Cuéntenos acerca del conflicto, de algunos elementos de conflicto en algunos de sus videojuegos con los que se han topado. Por ejemplo, ¿creen ustedes que ya en este primer prototipo que hicieron la semana pasada agregaron este factor de conflicto o todavía no? No les dio tiempo. ¿Qué opinan? Acá, entonces, en el libro justamente de Fullerton, entonces es de Tracy Fullerton, que es donde estamos usando estos elementos de los elementos formales. En el libro viene cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos formales viene ejemplificado. Entonces, ahí si ustedes alguno de estos aspectos los quieren ver cómo se desarrollan en algunos juegos, pues como en otras ocasiones pueden regresar al libro y leer un poco más acerca de los conflictos.
y de, bueno, en este caso, pues de los elementos, cada elemento que hemos estado repitiendo, que hemos estado describiendo. Eh, Cuéntenos, alguien, algún juego donde mm, les haya gustado el conflicto los haya puesto a ustedes como jugadores en un conflicto de cómo desarrollarlo. A mí, por ejemplo, uno de los elementos que me gustan mucho de los juegos es buscar este balance entre entre los obstáculos para lograr hacer las cosas. O sea, es decir, algunas veces podemos verlos como especie de acertijos físicos, donde ustedes tienen que hacer algo relacionado con la física para poder alcanzar los objetivos. Entonces, esto justamente en el libro de Fullerton lo denominan como los obstáculos físicos. Entonces, allí hay una cuestión física que hace difícil resolver el problema. Entonces, tú te tienes que imaginar como si estuvieras en el entorno y y un poco a partir de estas cualidades, identificar qué acciones físicas deberías hacer para lograr alcanzar el objetivo. Esto también me gusta mucho en juegos como Tomb Raider, donde tienes que hacer que una serie de objetos interactúen. Tienes que usar un péndulo, tienes que romper una cierta zona y eso va a producir que se produzca, que se genere un movimiento en el entorno y el balanceo hará que se rompa otra parte. Entonces, ahí hay una serie de obstáculos físicos que a los jugadores les plantean un reto de cómo hago para que desde la física el entorno haga un cambio que me ayude a resolver el problema. Es muy común también, por ejemplo, no sé, que bloqueas el paso del agua. Entonces, bloqueas el paso del agua, el nivel del agua de un área desciende y entonces puedes tú llegar y tomar un objeto porque no podías descender. Pero justo el problema es que ese bloqueo del recurso de agua es temporal, entonces tienes que apurarte porque nuevamente empieza a entrar el agua al escenario, empieza a subir el nivel y entonces ahí se van produciendo una serie de obstáculos físicos que se vuelven interesantes. David nos comenta del escenario de Castlevania. Había un jefe en particular que era muy difícil de matar sin un ítem con daño por rayo. Si no conocías la debilidad del jefe y no tenías el ítem, era muy difícil. Efectivamente, esos son muy buenos ejemplos también, porque entonces es como yo uso recursos para interactuar con los obstáculos. Entonces, eso lo vuelve central. Déjenme hacer una pausa, que están toque y toque la puerta. Entonces, decíamos justamente, esos ítems, como bien dice, le agregan un factor y ese es un buen ejemplo. Entonces, David nos habla de cómo tengo yo que entrar en el conflicto de recorrer más el mapa para alcanzar estos otros objetos. Entonces, eso es interesante y eso también se relaciona con el concepto de los oponentes. Aquí en este caso, pues el oponente es la inteligencia artificial del jefe, pero también en los juegos multijugador, los oponentes nos generan un conflicto muy interesante porque cada uno de estos jugadores podrían tener objetivos diferentes que nos llevan tratar de alcanzar este balance. Y finalmente, pues en estos elementos de ganar por aquí, perder por acá, nos llevan a dilemas. ¿Cómo entonces estos dilemas reconstruyen y nos ayudan a reinventar la mecánica del juego, o más bien, más que la mecánica, las estrategias para alcanzar los objetivos? Porque entonces tú puedes decir, puedo o requiero invertirle más tiempo para encontrar estos elementos que me permitirán alcanzar y derrotar al jefe. Entonces, cuando ustedes creen un conflicto o estén construyendo los conflictos del usuario, piensen
como jugador, a qué cosas probablemente le va a dar preferencia los intereses de un jugador de acuerdo a lo que ustedes están proponiendo para los jugadores. Había por aquí Zelda, por supuesto, también es un juego que usa mucho estos elementos de conflicto como los que hemos estado diciendo. Bueno, vámonos con el siguiente punto porque me interesa ahora sí terminar los elementos formales. Los límites se vuelven centrales en el diseño del juego porque no solo se refiere a dónde acaba el mundo del juego, o sea, como un poco como lo que pasa cuando estamos trabajando en Unity, que decimos, el mundo llega hasta acá. Bueno, también los límites son conceptuales de las cosas que son válidas y de las que no. Por eso lo podemos, me gustó esta frase, separa lo que es el juego y lo que no. Esto permite entonces que acuérdense que ustedes están haciendo esta invitación al juego a que los jugadores digan, sí, me gusta tu juego y entonces voy a asumir que la interacción en el juego produce este cierto tipo de reacciones. Esta invitación y aceptación de la invitación al juego es que nosotros como jugadores aceptamos las reglas que están allí definidas. Entonces, si nosotros mismos empezamos a trabajar en cómo evitar esas reglas, pues entonces nosotros mismos estaremos no aceptando la invitación y entonces estamos tratando de movernos fuera de estos límites. Los límites, entonces, sí pueden haber límites físicos, que esto nos lleva a reglas específicas de lo que es válido y lo que no, pero también entonces existen estas otras límites más internos relacionados con las cosas que nosotros queremos hacer. Y esto ocurre más actualmente con lo que ocurre en los videojuegos en línea. Cuando nosotros empezamos a tener esta posibilidad, por ejemplo, de que ahora es muy común, de la creación de equipos, entonces estos límites del juego ya se empiezan a desdibujar un poco en las dinámicas que ocurren dentro de estos juegos, porque digo dentro de estos grupos, porque a lo mejor a partir de las dinámicas que ocurren en los juegos, puedes estar empezando a sobrepasar los límites propios del juego y entonces eso lo hace más, lo puede afectar ahora sí la experiencia. Imaginen entonces en estos escenarios donde en los grupos pues generan condiciones a lo mejor ya eh, eh, em, demasiado desbalanceadas. Yo dejé de jugar algunos juegos de estos de, eh, de creación de civilizaciones porque de pronto eh, llegaba un punto donde habían tantos ataques como que yo a lo mejor así lo sentía como este, muy sincronizados, organizados contra ciertas personas que no tenían ningún chiste ya, porque o sea, tú de forma individual no había manera que pudieras defender contra estos ataques ya demasiado generalizados, y entonces pues terminabas perdiendo todo, porque además se generaban en estos horarios donde estabas desconectado, entonces ya le quitaba un poco el chiste, creo yo, de pensar en una estrategia, porque eran tan desbalanceados ya estos esfuerzos que tú podías hacer que pues no había manera de poder llevar un control o tratar de hacer alguna acción para que eso no ocurriera. Y eso entonces es un poco ocurre cuando tenemos en nuestros entornos estos límites, sí físicos del juego, pero que a través de dinámicas externas pueden entonces sobrepasarse. Y eso entonces es más complicado actualmente, pues debido a la propia naturaleza. Cuando, como lo podrán ver ustedes en el libro de
Fullerton pues nos habla justo de estos límites más clásicos que nos permiten definir las reglas explícitas, pero pues actualmente ya se vuelven entonces más complicados los límites de lo que es el juego y lo que no, de acuerdo a las interacciones que ocurren fuera. Cuéntenme, cuéntenme un poco acerca de los límites que ustedes han observado en algún juego donde de pronto también ya no les ha gustado mucho, han abandonado esos juegos o donde los límites se les hacen demasiado rigurosos y no les permiten desarrollar bien las propuestas que ustedes quisieran hacer o las dinámicas que ustedes quieren hacer en un juego. Aquí también, mientras lo escriben, se vuelven interesantes aquellos juegos más experimentales, porque en estos juegos más experimentales, lo, lo, los límites a veces se quedan más abiertos para buscar la innovación. Entonces, eso se vuelve interesante en algunos juegos. Dice Diego, eh, la gente de ARK es muy try hard y requiere que estés conectado todo el día o pierdes tu base. Exactamente, un amigo ha pasado 23 horas seguidas en ataques y defensas a bases. Ajá, exactamente, estoy muy de acuerdo en este ejemplo, ¿no? Ese es otro de los ejemplos donde dices, o sea, esto no es posible. Está bien que te interese y quieras que esto ocurra, pero justo lo que aquí sucede es que llega un punto donde estos límites que se diseñaron originalmente ya se vuelven, requieren algo innatural, como lo que estás diciendo, para que puedas estar atento. Y para mí en particular, pues se volvió de poco interés cuando requieres ya algo como estar 24 horas conectadas, porque pues no hay manera. Vale cuando son bugs, pues normalmente no vale, pero de todas formas a veces nos llevan a buenos escenarios de los cuales podemos aprender. Con Age of Empires me pasaba mucho que llegaba a cierta civilización y me regresaba a la edad de piedra. Pura frustración que me hizo dejar el juego. Perdón. Sí, en ese caso sí es más, generan frustraciones y este es más por un bug que otra cosa, ¿no? Como vieron, todavía mi garganta no está al 100%, pero ya estamos mejor que la semana pasada. Y entonces, ¿algún otro comentario sobre los límites? Si no, vamos al último punto con el cual estaríamos cerrando el tema de los elementos formales que describe Fullerton. El resultado o desenlace efectivamente. Lo interesante del resultado nos dice la autora precisamente es que buscaremos que este desenlace se mantenga incierto hasta cierto nivel. Te puede ir dando te puede ir dando pistas de cuál es el resultado final o el desenlace del juego para que te vayas interesando. Pero de todas formas, tiene que quedar hasta cierto punto de vista oculto para que esto mantenga el interés y para que esto nos lleve a seguir generando interés por parte de de los jugadores. Si desde un principio tú ya sabes que al final qué va a ocurrir, pues entonces esto ya lo hace aburrido. Pero si desde un principio tú vas, tú como jugador vas viendo que sumar estos recursos, alcanzar e ir interactuando con estos conflictos te va ayudando a entender más la historia, te puedes empezar a imaginar un desenlace interesante. Además, esto también nos lleva pues a que hasta cierto punto de vista esto pueda ser personalizado a tus intereses. Esto es muy común cuando tú puedes elegir tu personaje y entonces cada juego puede tener un resultado o un desenlace independiente. Uno de los clásicos que definió muy claramente estos desenlaces independientes, pues fue, por ejemplo, juegos como Street Fighter, donde
dependiendo del personaje con el cual tú lograbas terminar el juego, pues te mostraba allí un desenlace específico para cada uno de estos jugadores. Entonces, eso lo volvía interesante porque ya tú podías ahora interesarte no solo por jugarlo con un personaje, sino por jugarlo con otros personajes para ver los diferentes posibles desenlaces. De todas formas, entonces, pues esto suena interesante poder tener estos desenlaces distintos, pero ya ustedes que están de este lado, pues ya se empiezan a dar cuenta de que esto no es tan trivial. Entonces, en algunos juegos, por supuesto, el punto central es ganar y no perder, pero entonces, ¿cómo hacemos un balance para que estos resultados puedan entonces ser un poco más satisfactorios? Y eso entonces tiene que ver un poco también ya con la propia adopción del juego. Si ustedes imaginan un juego como el ajedrez donde o ganas o pierdes, pues lo interesante también para los especialistas o los expertos es cómo ganas, ¿no? Lograr hacer un juego perfecto o lograr obtener ciertos resultados. Esto nuevamente se vuelve muy interesante con estos juegos, por ejemplo, donde logras terminar con un nivel alto de salud, logras juegos como Mortal Kombat, donde además terminas y ganas una batalla, pero al final tienes la oportunidad de generar un desenlace pequeño, un resultado pequeño, que son con estos movimientos especiales de los fatality. Entonces, esta posibilidad de agregarle un valor adicional a través de estos desenlaces, pues entonces le puede agregar un valor extra al juego. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo, es ganar, derrotar a los enemigos, pero puedes darle un cierto giro a estas dinámicas, estos objetivos, a través de agregar unos objetivos específicos asociados al resultado de una pelea, al resultado final, al desenlace de cada una de estas actividades. Y entonces, pues también ahora con estas posibilidades de poder compartir tus resultados a través de las redes sociales, a través de plataformas como Discord, pues los resultados y el desenlace ha tomado un posible mayor interés, porque entonces ahora tú puedes conectarte, jugar y mostrar cómo el resultado lo obtuviste de una mejor manera, cómo fuiste capaz de obtener estos resultados de la manera más adecuada. ¿Alguien que nos quiera presumir acerca de sus resultados o desenlaces obtenidos? Adelante. Acá, por ejemplo, entonces, en el caso de, mientras ponen por aquí algo en el chat, en el caso de el libro de Fullerton, pues nos habla precisamente que en estos entornos de elementos, elementos de multijugador, entonces se vuelve también central cuando vas alcanzando estos estados con respecto a los otros y con respecto, entonces ya sea, como decíamos, cuando hablamos de las interacciones entre jugadores, qué pasa cuando todos ganan o cuando tú les ganas a todos. Entonces, esto también lo vuelve muy interesante, cómo las plataformas multijugadores pueden agregar valor a los resultados que se van obteniendo. A ver, ¿qué más? Nada todavía nos ponen en el chat. ¿Qué otra cosa dice? Entonces, también menciona justo bajo esta misma idea de las interacciones cooperativas. Entonces, a veces este resultado de perder, de morir, no necesariamente puede ser malo, ¿no? Si tú decides hacer una acción como de sacrificio que ayude a que tu equipo obtenga un mejor puntaje, pues también entonces se vuelve interesante.
y como lo decíamos hace un rato sobre los límites, entonces ya las interacciones van más allá de los límites convencionales del juego, ya no es solo ganar o perder, sino como gana tu equipo, entonces aunque tú hayas perdido, aunque tú hayas muerto, de todas formas obtuviste ventajas porque el equipo como tal logró obtener una ventaja. David nos pone, en Paladins gana uno de los dos equipos, todo depende de ajustarse a cómo juega el rival y se puede remontar la partida o cruz, cruz de azulearla. Efectivamente, entonces decíamos precisamente esto de los equipos, entonces se vuelve interesante pues lo que ocurre ya a partir de las interacciones entre los personajes. Y bueno, pues con esto terminamos ahora sí de revisar los elementos formales del videojuego, de los videojuegos. Lo que esperaríamos entonces es que una vez que hemos ya dado una vista por todos estos elementos básicos, como los hemos mencionado acá, es que ustedes cuando diseñen un juego tengan en mente estos elementos básicos que debería de tener su propio videojuego. Ustedes ya los hicieron ya los usaron en su primer prototipo. No se detuvieron a analizarlos tanto, justo como decíamos del ejemplo de los recursos, ¿no? Se agregaron a lo mejor demasiados power-ups, lo volvieron más fácil. Entonces, esto se vuelve central, pues, tener siempre presentes estos elementos porque les ayudarán a ustedes a diseñar mejores juegos teniendo en mente los aspectos que hemos estado discutiendo. Recuerden que también están entonces descritos en el libro de Fullerton, y está allí en la plataforma el capítulo correspondiente. ¿Y cómo hacemos para diseñar mejores recursos, mejores objetivos, para poder balancear los conflictos? Allí es donde usamos los lentes. Nosotros estaremos invitándolos a repensar sus procedimientos, sus objetivos, las cualidades de su juego, a partir de medir cómo les va a su juego con los lentes. De manera que eso entonces nos permita a nosotros poder determinar cómo seguir mejorando constantemente. Por eso los lentes que se han estado revisando, plantean una serie de preguntas para ustedes como diseñadores. Los lentes no son una receta, más bien son una serie de cosas que podemos observar en nuestro juego para mejorar nuestras propuestas de diseño. Entonces, aquí tengo la grabación. Bueno, nos voy a dejar la grabación nada más para comentar que en la tarde sí se estarán trabajando con Enrique con el laboratorio alrededor de otros aspectos de Unity que les van a ser interesantes ya para sus propias propuestas. Pero lo importante también es recordar que el siguiente lunes empezamos ya con el trabajo con el siguiente prototipo.